Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca del álgebra de vectores. Para poder entender lo que esto significa es necesario entender dos conceptos que son muy importantes. El primero de ellos es lo que es un escalar y el segundo es lo que es un vector. Primeramente, tenemos el escalar. Un escalar es cualquier cantidad que necesite de una magnitud para su descripción. Tenemos tres ejemplos muy claros. ¿Cuáles son estos? Temperatura, que puede ser medida ya sea en grados centígrados, en grados Kelvin, grados Fahrenheit, etc. Tenemos también lo que es la masa, que para ser medida su magnitud sería el kilogramo, si estamos hablando del sistema internacional, o también lo podemos ver en libras, si fuera el sistema inglés. Y por último, tenemos la longitud, que puede ser medida en metros, en centímetros, y esto depende mucho también de las cantidades que estemos trabajando. Por otra parte, como les mencionaba, tenemos el vector. El vector está compuesto por tres partes, que es magnitud, dirección y sentido. Aquí tenemos una pequeña representación de lo que es un vector. Entonces, entendemos por vector un segmento de una rectilínea dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Que la dirección es el segmento de recta que contiene nuestro vector, que en este caso es este de aquí, que está remarcado en más negro. Que tiene el sentido, que es la punta de flecha que nos indica hacia dónde está yendo nuestro vector. Y por último tenemos el módulo, que es lo equivalente a la magnitud y que algunos otros autores lo manejan como intensidad. Ahora bien, nosotros tenemos aquí este vector. Y este vector puede tener un punto de origen, que lo vamos a representar con la letra A, y un punto terminal, que sería donde está nuestra punta de flecha, que puede ser el punto B. El punto A como el punto B es la unión de estos dos puntos y que forma a su vez el vector, que puede ser representado como AB y con una pequeña flecha en la parte superior. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra primera representación del vector. Este mismo vector no solamente se puede representar así, sino que también puede ser escrito con letras minúsculas, pero igual tiene que tener una flecha en la parte superior. Entonces, este mismo vector puede ser representado, como dijimos, con una letra minúscula. Ahora bien, el vector que hemos construido anteriormente puede ser trasladado a un sistema de coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un eje denotado con Y, que es el eje vertical, y un eje horizontal denotado con la letra X. Bien. Se dice que nosotros tenemos un vector fijo cuando se nos está dando el punto inicial, que nosotros llamamos anteriormente A, y el punto terminal, que es B. Del mismo modo, pudo haber sido un vector en el que solamente se nos diera un punto de coordenadas, llamémoslo C, que hubiera sido cualquier punto, se denotaría con C1, C y C2, entendiéndose por esto que entonces su punto de origen está precisamente en el origen del sistema de coordenadas y la punta de flecha llega hasta el punto de coordenadas que se nos ha dado. Y eso es un vector móvil. Este vector también se puede trabajar moviéndolo, pero siempre conservando las tres propiedades que mencionamos anteriormente, que son magnitud, dirección y sentido. Pero en este caso nosotros los estaremos trabajando solamente desde el origen. Entonces, dijimos que esto se puede denotar como la unión de los dos puntos AB, y tenemos que la unión de estos dos puntos puede ser representada por una fórmula que nos va a permitir la nueva coordenada que se forma precisamente entre estos dos puntos. Entonces, tenemos que la nueva coordenada desde el origen hasta la punta de flecha va a ser igual al punto terminal, que tiene coordenada B1, B2, menos el punto inicial, que tiene coordenada A1, A2. Recordemos que siempre la primera coordenada que se nos está dando
está representada en el eje horizontal y la segunda en el eje vertical. Lo mismo sucede con este punto. Entonces, para poder realizar nuestra resta, el primer punto, que sería el punto X, se va a restar con las X y las Y se van a restar con las Y. Siguiendo esta fórmula y estos principios, entonces obtenemos que la nueva coordenada va a ser P1 menos A1, que ahora sería, como solamente estamos manejando dos direcciones, entonces ahora vamos a manejar el alto, que sería B2 menos A2. Y así es como quedaría nuestra fórmula que determina el nuevo punto que se forma entre estos dos. Estas nuevas coordenadas que se acaban de generar en nuestro plano cartesiano, se puede obtener la magnitud. Y la magnitud se representa con el mismo vector generado, pero con unas barras laterales. Y estas barras también son conocidas como norma del vector. Y esto es equivalente a la raíz de lo que se obtiene de este punto, que sería B1 menos A1 elevado al cuadrado, más el segundo punto que se obtiene, que es B2 menos A2 y todo esto elevado al cuadrado. De igual modo, si lo quieren ver representado con la otra forma, el tipo de vector, que en este caso lo representamos como A minúscula, podremos poner que entonces la norma o magnitud del vector A es equivalente a la raíz, que en este caso el vector A pues estaría formado pues por coordenadas A1, A2. Ojo, hay que tener cuidado de no confundir estas coordenadas con las coordenadas de acá. Recordemos que este solamente nos está representando el punto inicial y el punto terminal, y en este caso ya nos está representando el vector que se forma entre estos dos puntos. Entonces hay que prestar mucha atención en no confundirse en esta parte. Tomando en cuenta esto, entonces decimos que es igual a decir que es A1 elevado al cuadrado más A2 elevado al cuadrado y todo esto con su raíz. De esta manera nosotros obtenemos la magnitud. Conociendo las fórmulas que hemos encontrado anteriormente, podemos empezar a aplicarlas con estos pequeños ejemplos, donde se nos pide obtener la magnitud. Entonces, para poder lograrlo es necesario primeramente graficar en nuestro plano las coordenadas que nos están dando. En este caso el vector A nos dice que es un vector que tiene un 2 en el eje de las abscisas y un 5 en el eje de las coordenadas. Como es el único punto que nos está dando, se nos está dando a entender que entonces este no es un vector fijo, pero recordemos que nosotros los manejaremos únicamente desde el punto del origen. Entonces obtenemos que entonces nuestro punto de partida va a estar en el origen y la punta de la flecha va a estar en la coordenada que se nos está dando. Y aquí obtenemos la generación de nuestro vector A. Ahora bien, para obtener la magnitud tenemos esta fórmula. Esto significa, este pequeño símbolo significa entonces, cual quiere decir que aplicando la fórmula obtenemos que la magnitud del vector A va a ser igual a la raíz de nuestra primera coordenada, que es un 2 elevado al cuadrado, más nuestra segunda coordenada, que es un 5 igualmente elevado al cuadrado. Aquí, si se fijan, pese a que tengamos un punto en el origen, no es necesario hacer esta resta. ¿Por qué? Porque tenemos que nuestro origen está en una coordenada que es
0,0. Entonces, el nuevo punto que se obtendría sería el mismo que este vector, por eso no es necesario restarlos y lo podemos pasar directamente. Realizando la ejecución de estos números elevados al cuadrado, obtenemos que es igual a la raíz de 4 más 25 y esto es igual a la raíz de 29. Entonces obtenemos que la magnitud de un vector, que en este caso es a 2,5, va a ser igual a la raíz de 29. En este caso el vector B tiene una coordenada 3,4 y como es la única que se nos da, de igual modo su punto de partida va a ser desde el origen y su punto inicial, entonces va a tener coordenada 0,0. Entonces ubicamos el punto que se nos está dando, que sería más o menos a esta altura, y construimos el vector. Entonces tenemos que la magnitud o norma del vector B va a ser igual a 3 elevado al cuadrado más la coordenada que está ubicada en el eje de las ordenadas, igualmente elevado al cuadrado. Y de aquí obtenemos que esto es igual a la raíz de 9 más 16, que a su vez es igual a la raíz de 25, y sabemos que la raíz de 25 es igual a 5. Concluyendo así que la magnitud de un vector que no es fijo, que tiene coordenadas 3,4, va a ser igual a 5. Y por último tenemos el caso de esta coordenada, que aquí no la dibujamos, pero como vemos tenemos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces este punto se mueve en un espacio tridimensional. Pero no se preocupen, pese a tener esos 3 puntos, la fórmula va a ser similar. Únicamente aquí tendríamos que agregar este tercer punto. Entonces aquí podemos cambiar. Entonces el vector C va a ser igual a C1 al cuadrado más C2 elevado al cuadrado, y extenderíamos un poco más nuestra raíz para llegar hasta C3 elevado al cuadrado. De este modo obtendríamos que la magnitud o norma, como mencionamos que es otra manera de llamarle, va a ser igual a la raíz de 4 elevado al cuadrado más menos 20 elevado al cuadrado. Aquí observamos un caso un poco especial porque estamos manejando números negativos, pero no se preocupen, estos se van a volver positivos porque recordemos que todo número elevado al cuadrado, que es como se está manejando en esta fórmula, se va a volver positivo. Y por último obtenemos igualmente otro número negativo. Recordemos que elevarlos al cuadrado nunca nos debe quedar, por consiguiente, ningún número imaginario. Y tenemos un menos 8, lo cual es igual a raíz de 16 menos 20 elevado al cuadrado más 400 más menos 8 elevado al cuadrado, que es 64. Lo cual es igual a la raíz de 16 más 64, son 80 y 480. Y esto se puede simplificar aún más. Recordemos que 16 por 30 es igual a 480. Entonces, teniendo este 16, lo podemos sacar de la raíz y simplificar todavía más nuestro resultado.
lo cual quiere decir que es igual a 4 raíz de 30. Entonces, esta sería la magnitud o norma del vector que se nos ha dado. Tenemos el caso de un vector formado por la unión de dos puntos en el que, del mismo modo que los casos anteriores, se nos pide obtener la magnitud. Entonces, para facilitar el proceso de análisis, es necesario que nosotros grafiquemos estos dos puntos que se nos están dando, en el cual nos dice que el punto inicial está ubicado en 3,0, el 3 ubicado en el punto de las abscisas, es decir, el punto de las X, que es este, y con un 0, lo cual quiere decir que el punto inicial, al menos en las ordenadas, permanece en el origen, y en el que la punta de flecha llega hasta un punto 9,8. Ubicamos nuestro punto, sería más o menos hasta esta altura, y lo graficamos. Entonces, ahora sí podemos proceder a obtener la magnitud. Y en este caso vamos a utilizar la fórmula en la que tenemos que restar el punto terminal del punto inicial. Punto terminal ubicado aquí y el inicial en esta parte. Entonces, siguiendo esta fórmula, obtenemos que la magnitud del vector D, que es este, es igual a la raíz de B1 menos A1, en el que B1 correspondería a 9 y B2 a 8, y del mismo modo la primera coordenada que se nos da sería A1, A2. Entonces obtenemos que sería 9 menos 3, y lo que se obtenga de esta resta elevado al cuadrado más lo que equivaldría a nuestra segunda coordenada, porque estamos manejando un espacio únicamente bidimensional, sería 8 menos 0. En este caso, pues no sería necesario realizar la resta porque es un 0, pero lo vamos a hacer para que ustedes puedan ver cómo debería hacerse en caso de que aquí viniera un número diferente a 0. Entonces, obtenemos que esto es igual a 9 menos 3, que es igual a 6 elevado al cuadrado, más 8 menos 0, sabemos que es 8 también elevado al cuadrado, y de todo esto obtenemos la raíz. De este modo, obtenemos que es igual a la raíz de 6 al cuadrado, que es 36, más 8 al cuadrado, que es 64. Lo cual es equivalente a decir que la magnitud es igual a la raíz de 36 más 64, que es 100. Y sabemos que la raíz de 100 es igual a 10. De este modo obtenemos la norma de la unión de estos dos puntos que forman el vector D.